Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha sorprendido a muchos y que finalmente parece que vamos a desvelar. Hoy vamos a hablar de algo que muchos de ustedes me han pedido y que genera muchísima curiosidad, Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y más específicamente, vamos a abordar la verdad detrás de su ruptura inesperada. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminó de repente esa relación que parecía tan sólida? Prepárense porque vamos a desmenuzar todo con detalles que quizás no se conocían y que nos ayudarán a entender mejor esta historia. Y antes de que nos adentremos por completo, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Esto va a estar bueno. Bueno, como muchos de ustedes saben, Can Yaman se ha convertido en una verdadera estrella internacional. Su carisma, su físico y su talento lo han catapultado a la fama, y sus relaciones sentimentales, como era de esperar, también han estado bajo el microscopio mediático. Y precisamente uno de esos capítulos que dejó a muchos con la boca abierta fue la ruptura con una pareja con la que parecía estar en uno de sus mejores momentos. Hablamos de una relación que para muchos era la consolidación de un amor de cuento de hadas, y de repente, ¡zas!, se acabó. Y lo más intrigante es esa palabra, inesperada. Porque cuando algo es inesperado, nos deja con mil preguntas, ¿verdad? ¿Fue una pelea repentina? ¿Hubo una traición? ¿Simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro? La verdad es que en el mundo de la fama, las relaciones a menudo se vuelven un espectáculo público. Cada paso, cada gesto, cada fotografía se analiza hasta el último detalle. Y cuando algo termina, las especulaciones vuelan. En el caso de Can, y hablando específicamente de una de sus rupturas más sonadas, los rumores fueron de todo tipo. Desde problemas de incompatibilidad hasta presiones de la industria y estilos de vida diferentes. Pero ¿cuál es la realidad detrás de todo este ruido? Hoy intentaremos arrojar luz sobre ese misterio. Can Yaman, a diferencia de muchos famosos que prefieren mantener sus asuntos privados en la más estricta opacidad, ha sido en ocasiones sorprendentemente abierto, aunque a veces de forma cautelosa. Y ha sido precisamente en entrevistas o declaraciones puntuales donde hemos podido captar pequeñas pinceladas de lo que realmente pudo haber sucedido. Si recordamos, hubo un momento en que su relación con una figura conocida, cuyo nombre ha sido vinculado a él en varias ocasiones, parecía ir viento en popa. Fotos juntos, declaraciones de amor, planes de futuro, todo indicaba una historia de amor duradera. Pero como un castillo de naipes, de un día para otro, la ilusión se desmoronó. Lo que se filtró inicialmente y lo que los medios explotaron fueron fragmentos de información. Por un lado, se hablaba de que la distancia geográfica pudo haber sido un factor importante. Can, con su carrera en ascenso y sus proyectos en diferentes países, a menudo se encontraba lejos de casa, y mantener una relación a distancia, especialmente con agendas tan apretadas, es un desafío monumental. Imaginen ustedes, tener que planificar encuentros cada mes, vivir conectados a través de videollamadas y con la constante preocupación de que la otra persona esté rehaciendo su vida en otro lugar. Es un desgaste emocional increíble. Además de la distancia, otro punto que se mencionó, y que tiene mucho peso en estas situaciones, es la diferencia de ritmos de vida. Can, como una estrella global, está constantemente bajo los reflectores. Su vida privada, su tiempo libre, todo es noticia. Esto puede ser abrumador para cualquier persona, pero especialmente para alguien que no está acostumbrado a este nivel de exposición mediática. Quizás su pareja, a pesar de ser una figura pública en su propio derecho, no estaba preparada para lidiar con la intensidad de la fama de Can y el constante escrutinio al que estaban sometidos como pareja. Y luego está el factor Can Yaman en sí mismo. Él es un hombre conocido por su personalidad fuerte, su determinación y su ambición. Cuando se propone algo, lo persigue con todas sus fuerzas. Esto puede ser muy atractivo, pero también puede significar que su carrera y sus proyectos personales a menudo se priorizan. En una relación, esto puede generar tensiones si la otra persona siente que no recibe la atención o el espacio que necesita. Es un equilibrio difícil de encontrar y a veces simplemente no se logra. Lo que Can ha insinuado en algunas de sus declaraciones, de forma indirecta pero clara,
es que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables y a una falta de entendimiento sobre el futuro. Para él, la prioridad en ese momento era su carrera y la consolidación de su éxito internacional. Y si bien el amor es importante a veces, las ambiciones profesionales y los caminos de vida toman rumbos distintos. No es una cuestión de no querer a la otra persona, sino de darse cuenta de que en ese momento particular de sus vidas, sus proyectos y sus sueños personales no se alineaban de la manera que se necesitaba para que una relación prosperara. Piensen en ello desde su perspectiva. Can Yaman ha trabajado incansablemente para llegar a donde está. Ha invertido años de esfuerzo, dedicación y sacrificio. Y cuando una estrella está en su máximo apogeo, es natural que quiera aprovechar al máximo esa oportunidad. Esto a menudo implica viajar constantemente, comprometerse con proyectos a largo plazo y estar dispuesto a hacer sacrificios personales. Si su pareja no compartía esa misma visión de vida, o no estaba dispuesta a seguir ese ritmo, la ruptura se vuelve casi inevitable. No es una culpa de nadie, es simplemente una cuestión de prioridades y de visión de futuro. Y seamos honestos, el mundo del espectáculo es implacable. Las presiones son enormes, las tentaciones abundan y la constante exposición puede desgastar incluso a las relaciones más fuertes. Es posible que a pesar de que existiera amor y cariño, la logística y las exigencias de sus vidas públicas fueran demasiado pesadas para mantener la relación a flote. A veces los finales felices en estas circunstancias son menos sobre un drama apasionado y más sobre una decisión pragmática y dolorosa de seguir caminos separados por el bien de ambos. Can Yaman ha hablado de la importancia de la comunicación y la comprensión en una relación. Y ha dejado entrever que en este caso particular, esa comunicación falló en los aspectos cruciales que necesitaban para seguir adelante juntos. Quizás hubo expectativas no cumplidas, o malentendidos que se fueron acumulando hasta volverse insalvables. En el amor como en cualquier otra relación humana, la comunicación es la base, y cuando esa base se tambalea, todo lo demás se vuelve mucho más difícil. Otro aspecto a considerar, y que muchos pasamos por alto, es la madurez emocional de los involucrados. ¿Estaban ambos preparados para las responsabilidades y los sacrificios que una relación de alto perfil implica? La fama puede ser seductora, pero también puede ser solitaria. Y mantener una conexión genuina cuando estás rodeado de admiradores y de un séquito constante no es tarea fácil. Quizás uno de los dos o ambos se dieron cuenta de que no estaban en la misma página en cuanto a lo que esperaban de una relación y de la vida en general. Lo que me parece admirable de Can, a pesar de las controversias y los rumores que a veces lo rodean, es su honestidad, aunque sea velada, sobre las dificultades de la vida en el ojo público. No siempre es glamoroso y las relaciones sentimentales, sin duda, son uno de los aspectos más difíciles de gestionar. Ha mencionado en ocasiones que busca una persona que lo comprenda, que lo apoye en su carrera y que pueda compartir su visión de la vida. Y si no encontró esa conexión con la persona con la que estuvo, entonces la decisión de separarse, aunque dolorosa, es comprensible. Además, es importante recordar que no siempre se trata de culpas. A veces simplemente dos personas que se quieren mucho pero cuyas vidas toman direcciones diferentes, se dan cuenta de que lo mejor para ambos es seguir sus propios caminos. No es un fracaso, es una aceptación de la realidad y una decisión para el crecimiento personal de cada uno. La vida es un viaje y a veces los compañeros de viaje cambian. En resumen, la verdad detrás de la ruptura inesperada de Can Yaman, según lo que podemos inferir de sus declaraciones y de las circunstancias, no apunta a un escándalo o a un acto de infidelidad. Más bien, parece ser el resultado de una combinación de factores complejos: la distancia geográfica, las exigencias de una carrera internacional exitosa, diferencias en los ritmos de vida y, posiblemente, una falta de alineación en las visiones de futuro. Es un ejemplo más de cómo, incluso con amor y admiración, la vida en el ojo público presenta desafíos únicos que pueden poner a prueba cualquier relación. Espero que esta exploración les haya parecido interesante y les haya ayudado a comprender un poco mejor esta situación. A veces, lo que se ve desde afuera no es toda la historia, y hay muchas capas de complejidad detrás de cada decisión, especialmente cuando se trata de la vida de figuras públicas tan seguidas como Can Yaman. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encanta poder compartir con ustedes estas reflexiones y desentrañar un poco el misterio que rodea a nuestros personajes favoritos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre las relaciones en el mundo de la fama?
¿Creen que la distancia y las carreras ambiciosas son un obstáculo insalvable? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y les pareció útil e intrigante, por favor, denle un gran me gusta para que así yo sepa que quieren más contenido como este. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para que les avisen cada vez que subimos un vídeo nuevo. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.